gracias por hacer esta publicación. Y a William y a Julián, pues mis felicitaciones por analizar un tema que yo creo que es fundamental para el país, por hacer un aporte concienzudo, combinando sus habilidades académicas y de política pública para enfrentar este tema. Y el nombre del libro es bien sugestivo, ¿cierto? De la seguridad democrática y la seguridad humana a la seguridad vital. Y yo creo que el nombre sintetiza bien el debate que quiere plantear. Digamos, es que hay dos doctrinas. La doctrina de seguridad democrática pues está relacionada con el expresidente Álvaro Uribe, que sin duda fue quien más le dio forma, nombre, ejecución, pero realmente hace parte de una doctrina que ni siquiera es colombiana, sino que fue una doctrina fundamentalmente norteamericana para relacionarse con América Latina, que es toda la doctrina contrainsurgente y del enemigo interno. Esa doctrina tuvo una primera expresión a mediados del siglo XX en lo que diría yo fue como el primer Plan Colombia, que fue el famoso Plan Lazo, que está, digamos, documentado. Y a partir del cual, digamos, creo yo, la política de seguridad de Colombia estuvo francamente capturada por la doctrina contrainsurgente, por la doctrina del enemigo interno, y digamos que el corolario supremo, ¿no? La expresión suprema de esa doctrina que venía desde mediados del siglo XX, pues fue la política de seguridad democrática de Uribe, que hizo de la lucha contra las FARC no solamente el epicentro de su política de seguridad, sino además el epicentro de su plataforma política y electoral. Sin embargo, también fue el presidente Uribe en el que el ejercicio de la seguridad democrática inició las negociaciones, no inició porque las habían hecho desde antes, pero digamos concretó la negociación, si es que a eso se le puede llamar negociación, pero digamos la negociación con los grupos paramilitares. Y además tuvo durante su periodo una desmovilización de grupos paramilitares, pues la más alta en la historia de Colombia, digamos. Nunca se han desmovilizado más grupos y más miembros de grupos paramilitares que en el periodo de Álvaro Uribe. Y a su vez, la contracara de eso era una confrontación armada muy fuerte con las FARC, en particular con las guerrillas en general, pero muy en particular con las FARC, donde la política con las FARC fue la desmovilización, sí, pero uno a uno y a cambio de nada. O sea, a cambio de que agradezcan que les permitimos llegar vivos a unas bases militares, entregarse, rendirse, uno por uno, los que quieran llegar. Y aquí el Estado lo recogerá con mucha clemencia, pues, ¿no? Les ofrece que les respeta la vida, lo reincorpora, etc. Digamos que esa doctrina contrainsurgente tuvo en la seguridad democrática su máxima expresión. Y desde lo urbano, desde las ciudades de Colombia, y muy en particular el alcalde Gustavo Petro, enarboló, digamos, una contratesis a eso, que fue la política de la seguridad humana. Y con el mismo, hoy presidente Gustavo Petro reconoce, pues la seguridad humana no es un invento ni de Petro ni de su alcaldía. La seguridad humana fue una propuesta de Naciones Unidas en el marco de los informes de desarrollo humano de Naciones Unidas. Crearon el concepto de seguridad humana y lo propusieron, como todos saben, los informes de desarrollo humano y las propuestas de los informes de desarrollo humano, que luego evolucionaron hacia los objetivos de desarrollo del milenio y luego evolucionaron hacia los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Toda esta propuesta en los 90s del sistema de Naciones Unidas surgió como una base conceptual, metodológica, de política pública que le hiciera contrapeso a las recetas del Banco Mundial en su momento, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, que pues estaban en una época de neoliberalización, de achicamiento del Estado, digamos de priorizar el crecimiento del PIB como jalonador del bienestar humano. Y Naciones Unidas dice, no basta con crecer, no solo no basta, sino que puede ser que tengamos crecimiento y menor desarrollo humano.
hay que tener una política más comprensiva, hay que tener una visión de seguridad humana y de desarrollo sostenible. Y esa, digamos, era un poco el contrapeso. Y de ahí viene el concepto de seguridad humana, como una propuesta de seguridad que piensa no solamente en la respuesta al fenómeno del delito como tal, sino un poco a las causas o contextos sociales que crean ese delito, o que contextualizan, puede que no lo causen, pero que contextualizan el delito. Entonces, mire, seguridad humana quiere decir también que tenemos que tener una vida digna para tener seguridad humana. Seguridad humana también quiere decir que tenemos que entender el conjunto de amenazas. El crimen, por supuesto, y la delincuencia es una amenaza, pero hay amenazas naturales que van a afectar la seguridad humana. Los desastres naturales, por ejemplo, van a afectar la seguridad humana. Desastres que además van a ir creciendo con el fenómeno del cambio climático. Los fenómenos migratorios van a afectar la seguridad humana y son respuestas y riesgos, amenazas y vulnerabilidades que ni se originan en el crimen y la delincuencia, ni deben tener respuesta allí. Digamos de nuevo que no el único. Lucho Garzón, por ejemplo, empezó esa política, diría yo, en el caso de Bogotá, pero sin duda su mejor expresión política e institucional la tuvo con Gustavo Petro como alcalde y hoy como presidente, donde retoma el concepto de seguridad humana. Y aquí nuestros autores, Julián y William, nos dicen, bien, esas son dos, pero nosotros creemos que lo que la ciudad y lo que la sociedad colombiana necesita es un tercer concepto. Ciertamente el de seguridad democrática está superado, uno esperaría. No porque no tengamos guerrillas y amenazas del crimen organizado, los tenemos, sino porque la manera de enfrentarlos no es la filosofía del enemigo interno, ni de que toda la política la subsuma la lucha contra la contrainsurgencia. Esa no puede ser la política, entonces en ese sentido está superada. Y de hecho, por ejemplo, el presidente Santos, que combatió a las FARC, que desmovilizó a las FARC, pues, digamos, propuso una nueva política que superaba esa filosofía contrainsurgente. Pero lo que Julián y William nos traen a colación, y yo estoy muy de acuerdo, es una política, digamos, yo diría que es la seguridad humana plus y más. Entonces, bien, la seguridad humana, hay que entender los riesgos y vulnerabilidades de la sociedad en su conjunto, pero si queremos tener seguridad vital de verdad, hay que tener en cuenta la justicia, no solamente la seguridad. Y hay que entender que la justicia y que la lucha contra la impunidad en términos incluso de la desigualdad, de la injusticia social, la impunidad en términos de las injusticias climáticas, que también no todos tenemos los mismos efectos ni las padecemos de la misma manera, pero también la justicia criminal, la aplicación de justicia judicial, digámoslo así. Ese elemento ha estado bastante ausente tanto de la política de seguridad democrática como de la política de seguridad humana. Y tal vez ahí está el corazón de la nueva política que se necesita, de la seguridad vital. Y si no se atiende eso, ayer leía, un amigo me mandó un artículo que publicó el diario El Mercurio de Chile, donde el autor, un profesor norteamericano, dice una frase que yo comparto totalmente, y es: la democracia liberal está en deuda con la justicia de los ciudadanos. No se ha tomado en serio la impunidad, no se ha tomado en serio que la razón de ser esencial del Estado, antes que dar educación y salud, la razón por la que existe el Estado, la razón por la cual los ciudadanos le conferimos a una figura que se llama Estado el derecho a tener el monopolio del uso legítimo de la fuerza y de la justicia, era para que nos protegiera. Y si el Estado no cumple adecuadamente esa razón esencial de su mera existencia, pues lo que vamos a tener en duda no es solamente la seguridad ni la eficacia de la seguridad, sino la legitimidad misma de la democracia. Y yo creo que la democracia liberal, la que defendemos todos los días, la del Estado social de derecho que consagra nuestra Constitución, está en deuda de tomarse la seguridad vital y la justicia en serio. Está en deuda de entender que el atraco y el hurto es la principal preocupación de los ciudadanos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, ciertamente en toda América Latina. Y que hay quienes creen que eso es trivial respecto de la
justicia social, o que la justicia social reemplaza esa justicia judicial. Yo creo que se equivocan rotundamente, y a juzgar por las encuestas del Latinobarómetro, por ejemplo, se equivocan en toda América Latina. Y que en países como Colombia, que desafortunadamente todavía tenemos conflicto armado, organizaciones armadas ilegales que desafían el Estado, digamos que retroceder, y yo tengo un poco ese temor ahora, porque claramente no es el propósito. El propósito del presidente Petro es la seguridad humana, es la paz total, es que no haya grupos armados ilegales. Lo entiendo, pero cuando lo que uno ve en televisión es a un Iván Mordisco en una escena grotesca que parece otro caguán, pues pareciera que en vez de estar evolucionando estamos involucionando, y que otra vez el protagonista de la seguridad no va a ser la seguridad del ciudadano, no es que no violenten a las mujeres en el transporte público, que no las acosen, que no las roben, sino que otra vez el protagonismo se lo van a quedar los Ivanes Mordiscos y los Fares y los clanes del Golfo. Y resulta que en este país hicimos la paz para que esos criminales no tengan el protagonismo, sino los ciudadanos. Para que las elecciones no consistan en decidir qué se hace con Iván Mordisco o el clan del Golfo, sino qué se hace con los colombianos. Entonces es el momento, digamos, de plantear esta discusión que plantean nuestros autores y hacer una reflexión sobre si no estamos justo en el momento propicio para que de verdad se afiance mañana. Yo creo que es muy pertinente este libro. Se ha anunciado que mañana se va a presentar la nueva política de seguridad. Veremos si responde o no a este concepto.